ahí hay cosas que andan, cosas que no andan, pero bueno, todo sea en pos a que esto ande. Y además la tengo que usar esta máquina, porque si no la uso, se pone cada vez más lenta. Son como las personas, cuando una no la ejercita se pone lenta. ¿Sí? Yo digo que las máquinas son como las personas. Hay que tratarlas de igual manera. ¿Sí? Cuando uno se enoja y está apurada, la máquina no arranca. ¿Sí? Eso normalmente pasa. ¿Sí? Entonces hay que tratar de entenderlas. Ahí vamos entrando todos, se está grabando. Perfecto, no hay nadie en sala de espera. Bueno, acuérdense, por favor, después de ir poniendo presente, sí, acuérdense tampoco de no ponerlo ni al principio ni al final de cuando, o sea, ni al principio ni olvidarse, ¿está? Porque en el principio la idea es que pongan el presente cuando estemos más vale terminando, porque si uno mira y ve los presentes y después ven lo que se rajaron antes, ¿está? La idea es terminarlo antes de las 8. Ya después la semana que viene volvemos nuevamente a las 3 de la tarde. Lo que pasa es que con las mesas de exámenes estamos hasta las manos. Bien, ¿se acuerdan que nosotros antes de terminar el semestre pasado, sí habíamos estado hablando de lo que eran las redes informáticas? Sí, bueno, y estuvimos viendo distintos componentes de esas redes informáticas. Habíamos visto lo que eran los modems, lo que eran las tarjetas de red, lo que eran los cables, ¿sí? Lo que era un router, lo que era un gateway. ¿Sí? Y bueno, habíamos estado hablando de lo que era el power line o lo que es el internet por electricidad. Acá en Argentina, el power line no es el power line que hay en Europa o en Estados Unidos. ¿Sí? El power line que hay aquí en la Argentina es un dispositivo híbrido. ¿Qué significa esto? Internet, para que sea verdaderamente Powerline, tiene que estar distribuido por la empresa proveedora de energía eléctrica. En este caso, en Rosario, tenemos la proveedora de energía eléctrica, que es la EPE, en Santa Fe. Si están en Córdoba, sería la EPEC. Y si estuvieran en Capital Federal, sería EDENOR o EDESUR, dependiendo en qué zona están. ¿Está bien? Bien, eso acá no sucede. Nosotros acá los proveedores que tenemos de Internet son proveedores de empresas de cable o de telefonía. ¿Está bien? En su gran mayoría, o proveedores de datos. Entonces, ¿cómo funciona el Powerline aquí en Argentina? Bien, si ustedes se meten en Mercado Libre, lo van a ver. El Powerline está compuesto por dos dispositivos. Un dispositivo que va a ir conectado por medio de un cable UTP al módem, y ese se enchufa en la corriente eléctrica. Y en el otro extremo, un repetidor conectado en un enchufe. ¿Está? Entonces, Internet se conecta a través del proveedor externo, se mete dentro de la corriente eléctrica en el enchufe que ustedes lo conectan, en el toma corriente que ustedes lo conectan, y sale del toma corriente donde ustedes tienen conectado el repetidor. ¿Funciona bien? Bueno, ahí está el tema. Para que funcione bien se tienen que dar un montón de cosas. La primera, que el cablerío de la casa esté bien. Si el cablerío eléctrico de la casa no está bien, lo más factible es que no tengan la velocidad que les dicen que van a tener. O sea, nosotros podemos llegar a los 300 megas. ¿Está bien? Eso es difícil, siempre y cuando esté bien el cablerío. Punto número 1. Punto número 2. Va a funcionar siempre y cuando los dos dispositivos, el de entrada y el de salida, estén conectados a la misma serie de la casa. ¿Esto qué significa o qué es una serie? ¿Alguien sabe lo que es una serie eléctrica en una casa? Pues a lo mejor yo estoy hablando de serie y ustedes no tienen la menor idea. No, profe, la verdad que no. Bien, si ustedes se fijan, normalmente, perdón, que tengo un mensaje, ahí está. Si ustedes se fijan en su casa,
cuando van al tablero eléctrico, ustedes van a tener distintas llaves. Lo más común es que si el departamento es chiquitito, haya una sola llave. Esa llave corta la energía eléctrica, o sea, en su casa tienen una sola serie. ¿Bien? Ustedes bajan esa llave y se cortan los tomacorrientes y se corta la luz de la casa. ¿Está bien? Si estuviera bien hecho, o si la casa es un poquitito más grande, normalmente lo que se hacen es dividir la casa en series. Por ejemplo, en algunos departamentos viejos tienen dos series. Uno para la cocina, comedor, baño, y otro para los dormitorios. Entonces, si yo conecto el módem de inicio en la cocina o en el comedor y yo me quiero comunicar con el dormitorio, no va a andar, porque las corrientes son diferentes. ¿Estamos? Fíjense cómo cambia. En los departamentos más modernos lo que se suele hacer, como por ejemplo, yo en mi departamento no es moderno, pero cuando me mudé hice hacer toda la instalación eléctrica aparte, coloqué 3 series, que sería lo correcto. Una serie para los tomacorrientes, o sea, cualquier toma corriente es una serie. Las luces de la casa es otra serie. Y una tercera serie para los aires acondicionados. Cosa de que si hay algún problema en el aire acondicionado, yo corto el aire acondicionado, corto la serie del aire acondicionado y no me repercute en la electricidad del resto de la casa. ¿Está bien? Igual, si se me corta la serie de los enchufes, a mí me queda luz en la casa porque puedo prender las luces. A mí, en cambio, si se me corta la luz, yo puedo agarrar una portátil, enchufarla en un enchufe y tener luz también. ¿Está? Entonces son series. Es como ustedes dividen el circuito eléctrico de la casa. ¿Está bien? Entonces, si ustedes tienen una sola serie, va a andar bien, va a depender del cable. Si el cable está bien, va a andar bien. Si el cable está mal, va a tener menor velocidad. Y si tienen varias series, bueno, van a tener que ver cómo funciona. Entonces, antes de comprarme este tipo de dispositivo, lo primero que tengo que ver es si tengo cuántas series tengo, y para darme cuenta si la corriente va a la toma o va a la luz o está separado por pieza, es ir cortando la luz de la casa y ver dónde tengo luz y dónde no tengo luz. Tan fácil como eso. Bien, hecha esta explicación, la hago porque muchos piensan que, uy, se me solucionó el problema de llevar internet a una pieza. ¿Está? Entonces, muchos compran este dispositivo que está entre 5 y 6 lucas, es mucha plata, sale más que un repetidor común, ¿sí? Y se encuentran que no funciona, entonces quieren matar. Entonces yo se los aviso como para que ustedes tengan un poquito de idea sobre lo que es el Powerline. Entonces el Powerline acá en Argentina es híbrido. Dependo de un proveedor externo y meto internet adentro del cablerío de mi casa. ¿Está entendido hasta ahí? Sí, profe, se entendió bien. Bien. Profe, la semana que viene hay clases. Sí, voy a dar clases porque así recuperamos la clase que yo no les di. Teóricamente el jueves sería mesa de examen. Yo el jueves le voy a dar clase porque perdimos la clase de la semana pasada. ¿Está bien? Eso Valentino que estaba preguntando. La semana que viene a las 3 de la tarde damos clase. Así no perdemos una clase que es la clase que yo no les di la semana pasada. Y Javier dice, yo en casa tuve 2 series, una en cocina, comedor y otra en pieza. Ahí no lo podrías usar. Vos, por ejemplo, si quisieras llevar internet, tu router, tu módem, tendría que estar conectado en una pieza para poder mandarla a la otra pieza, lo cual es una tontera porque los módems normalmente están puestos en la cocina o en el comedor, que es donde entra internet y nosotros lo tenemos normalmente. ¿Está bien? O sea, es complejo. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hablar un poquito de clasificación. Nosotros en la última clase algo vimos de clasificación, pero lo que pasa es que yo tengo que reenganchar nuevamente lo que vimos para poder seguir para adelante. ¿Sí? Entonces, ahora les voy a compartir pantalla para que ustedes lo puedan ver. Bien. Entonces vamos a compartir pantalla. Me voy a tener que comprar
un mouse nuevo porque este mouse que tengo ya se ve que se deprimió, como dicen. Bien, yo creo que ahí están viendo la pantalla de Paint. ¿Está bien? Sí, profe. Bien, y por favor vamos a revisar de nuevo. Y ahora tendrían que estar viendo Google. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vemos todo eso? Sí. Sí. Perfecto, listo. Vemos el navegador y vemos Paint. Perfecto. Sí, porque vamos a usar los dos, los necesitamos para ir hablando. Perfecto. Bueno, si yo tengo que clasificar una red, hay distintas formas de clasificar una red. ¿Sí? Y como hay distintas formas de clasificar una red, vamos a poner un texto. Vamos a cambiar tipo de letra, un tamaño de letra para que sea más grande. Muy bien, clasificación. Entonces, si yo tengo que clasificar, disculpen, pero este tiene otro teclado diferente, estoy acostumbrado al teclado castellano y este tiene teclado inglés. Entonces escribo cualquier cosa, el otro tiene teclado extendido, este tiene teclado comprimido. Clasificación de redes. Yo si tengo que clasificar una red, la puedo clasificar por su función. No voy a poner los tildes para hacer más rápido. ¿Sí? La puedo clasificar por su tamaño. La puedo clasificar por su topología. Y la puedo clasificar por su arquitectura. Estas son las 4 formas de clasificar una red. O sea que yo una red la tengo que, a ver qué pasó ahora, que no me lo toma. Y su arquitectura. O sea que yo si tengo que clasificar una red, voy a necesitar sí o sí tener básicamente 4 modos diferentes de poder clasificarla. ¿Sí? O sea que una red no se clasifica solamente de una sola manera, se clasifica de 4 maneras. ¿Sí? Entonces, ustedes van a escuchar por ahí, yo tengo una red LAN estrella, cliente, servidor, Ethernet. Y ustedes dicen, ¿qué fue todo eso? Algunas palabras las conocen, otras palabras no las conocen, pero ustedes tienen que saber de qué estamos hablando. Entonces, vamos a empezar con la función. Algo de esto habíamos estado hablando. ¿Sí? Función. Empezamos con, de acuerdo a la función pueden ser mainframe, pueden ser cliente-servidor, y pueden ser máquinas igualitarias. A las máquinas igualitarias se las suele llamar también P2P o peer-to-peer, del inglés. ¿Ustedes han usado el Ares alguna vez en su vida? Sí. Sí, Bueno, ¿saben cómo funcionaba el Ares? decía que era P2P, pero no me acuerdo. ¿Cuál era la ¿A qué función? Bueno, en el P2P hay 2 máquinas. Una que es master y otra que es slave, o sea, un maestro esclavo. Ustedes son los esclavos al conectarse a la máquina maestra. Es por eso que el Ares le traía, junto con otros programas P2P, les traía algunos inconvenientes. ¿Se acuerdan cuáles eran los inconvenientes que les traía el Ares? No les traía ningún inconveniente. Troyano, ¿no? Troyano! El virus más grande le cebaba mate. ¿Está bien? Era por eso que si ustedes tenían un antivirus con muro de fuego, les dejaba funcionar un programa P2P. Les decía que no. Por ejemplo, si yo tenía instalado, por ejemplo, el Norton cuando quería correr el Ares te decía, no se puede. Y entonces el Ares te decía, abrime el puerto, qué joda.
si vos le abrís el puerto y le abrís el puerto para que te vengan a robar, es así de sencillo, es como si vos tenés un guardia en la puerta y vos le decís, y flaco, déjalo pasar. Y bueno, ¿cómo dejarlo pasar? Yo cierro la puerta justamente por eso, porque no te quiero dejar pasar. Bien, entonces, el P2P, justamente el problema que tenía en la entrada de troyanos es la entrada de virus. Por eso era que ustedes si ponían un muro de fuego no se lo dejaba funcionar al Ares. ¿Ok? Bueno, son máquinas igualitarias. Máquinas igualitarias es lo que ustedes tienen normalmente en su casa. Tienen distintos equipos que se conectan a la red. ¿Está? Distintas computadoras, celulares, donde ninguna es servidora de nadie. ¿Está bien? Se las suelen llamar máquinas igualitarias. ¿Qué es Eso cliente? sería lo mismo que el torrent, ¿o no? Un Sí. archivo de torrent cuando lo descargas es peer-to-peer, ¿o no? Claro, es peer-to-peer. Un archivo torrent es peer-to-peer también. ¿Sí? O sea, ese es el gran problema que nosotros tenemos. Por eso es que cualquier programa que te lo bloquee un muro de fuego es porque es peer-to-peer. ¿Está bien? O sea, si el muro de fuego no te lo deja pasar, por defecto, o sea, vos no lo tenés que tocar. Si no te lo deja pasar, cualquier archivo que vos descargues es peer-to-peer. Cuando vos te conectás con otra máquina, por ejemplo, con una máquina conocida, vos estás haciendo un peer-to-peer, pero no te dice absolutamente nada. Por ejemplo, yo cuando subo archivos al servidor web, que me conecto usando el Filezilia, entra por un puerto determinado y el muro de fuego lo sabe perfectamente. Yo puedo sacar y el muro de fuego que tengo en el otro lado, en el servidor, me deja pasar porque me reconoce. Yo me estoy logueando por medio de una serie de usuarios, contraseñas y permisos de seguridad que hace que me reconozca como usuario normal. Pero si yo no llego a entrar con alguno de esos privilegios, me rebota como los mejores. ¿Está bien? Entonces, máquinas igualitarias son esas, máquinas que no tienen preeminencia una sobre otra. Ahora, puede suceder que en la red haya máquinas que tienen preeminencia sobre la otra. Por ejemplo, un servidor. ¿Está bien? Eso habíamos visto lo que eran los servidores, que eran las máquinas que daban servicio. ¿Está bien? Puede haber uno, puede haber varios, puede haber una gran cantidad de servidores. No hay inconveniente en la cantidad. ¿Está bien? Si no hay servidores, máquinas igualitarias. Y acá fui al revés, fui de menos a más. ¿Y qué es un MyFrame? Bueno, un MyFrame se está dejando de usar porque es una supercomputadora. Esto trae grandes costos. ¿Sí? Una supercomputadora trae grandes costos. Y lo que se suele usar en vez de un MyFrame es un nido de servidores compuesto por generalmente PCs que están rackeadas, distintas placas madres en distintos racks, ¿sí? Y esas placas madres tienen más de un microprocesador, o sea, son placas madres multiprocesadoras. ¿Está? Y en otro lado tienen racks con memorias RAM, y en otro lado tienen racks con discos rígidos. Entonces, forman un conjunto que funciona parecido a lo que es un MyFrame. Un MyFrame no tiene procesamiento distribuido, porque procesa él solo toda la parte de programas. Él tiene su propia memoria, ¿está bien? Entonces por eso lo llaman supercomputadoras. Son máquinas que generalmente no están al alcance de una empresa, salvo que sea una empresa muy grande, ¿sí? Como por ejemplo una universidad de estas extranjeras como la Cambridge, ¿sí? O la NASA, ¿bien? Una empresa con plata. ¿Sí? Por eso yo les decía, si ustedes ponen acá MyFrame, ustedes lo que van a ver, ¿sí? Son imágenes de estos tipos de computadoras, ¿sí? Y que por acá, por ahí mezcla lo que yo les decía de los centros de cómputos, en donde tenemos las máquinas rackeadas, que son estas que están acá, con estas otras que son los MyFrame. ¿Sí? Acá está la computadora, acá están las memorias, acá están los discos rígidos, ¿sí? Son equipos especiales. ¿Hay equipos más chicos? Sí, están las que son los IBM AS400, de los cuales nosotros en facultad tenemos una, que es parecido a esto, a un mostrador. Lo van a ver, es un mostrador del cual dependen, ¿sí? Discos
¿sí? Del cual dependen también un montón de terminales, que son terminales boba. ¿Se acuerdan las terminales boba que no tenían procesamiento? ¿Sí? Y que no se usan justamente porque, a ver, este tipo de centros de cómputo son muy caros. ¿Sí? Acá tenemos un mainframe. Lo suelen tener los gobiernos también. El tema está que la parte que le hace competencia es la arquitectura cliente-servidor, ¿sí? En donde los servidores los vamos a tener justamente en racks, ¿sí? Esto que nosotros vemos en las películas, ¿sí? Que lo podemos ver acá en esta imagen, en donde las personas están dentro de ese lugar, ¿sí? Que está acondicionado, en donde, bueno, funcionan los equipos. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe, vamos bien. Bien. Entonces eso es por función. ¿Qué tenemos en casa entonces? Máquinas igualitarias. ¿Qué podemos tener en un trabajo? Cliente-servidor. ¿Está bien? Mainframe es más difícil. Por el tamaño, también habíamos estado hablando antes de vacaciones. Habíamos hablado que el tamaño podía ser LAN, podía ser MAN, podía ser WAN, que nada tiene que ver con esta artista que dice que es la number one, como dicen, ¿sí? Moria Kazan, ¿sí? Y las PAN. ¿Qué es todo esto? Bueno, miren, todo esto es muy sencillo, ¿sí? Todo esto es muy sencillo. ¿Por qué todas terminan en AN? Porque viene de Area Network, ¿sí? O sea, red de área. ¿Está bien? Cuando hablamos de LAN, hablamos de red de área local. Cuando hablamos de MAN, hablamos de red de área metropolitana, o Metropolitan Area Network. Cuando hablamos de WAN, hablamos de Wide Area Network, o red de área ancha, red de área amplia, tiene varias traducciones. Y la P es de personal, red de área personal. ¿Sí? Esas serían las 4 redes que hay. La más nueva es la PAM, que sería como una red LAN que mezcla conexiones, porque no se conecta solamente por inalámbrico Wi-Fi que nosotros conocemos de las redes, sino que utiliza otra tecnología inalámbrica que es Bluetooth. ¿Sí? Me imagino que yo les comenté por qué se llama Bluetooth. La verdad que no me acuerdo ahora, profe. No sé. No. Bueno, miren, hay cosas que son interesantes. Porque Bluetooth, ¿sí? ¿Alguien sabe inglés? ¿Qué significa Bluetooth? Diente azul. Diente azul. Sí, señor. ¿Y por qué cuerno le pusieron diente azul? Vamos a empezar por ahí. Primero, ¿quién lo crea Bluetooth? Vamos a empezar por ahí. Profe, ¿puede ser que tenga algo que ver con el rey de Dinamarca? Porque me parece haber escuchado una historia de eso. Sí, Sí, señor. Sí, señor. Tenían los dientes azules. Como esto fue creado en Dinamarca, ¿sí? Por una compañía que se llama Ericsson, ¿sí? En esa zona, Finlandia, Dinamarca, ¿sí? Había un rey dinamarqués que se llamaba, que le decían diente azul. Y de ahí viene el nombre diente azul. De ahí viene Bluetooth. ¿Está? Son como los famosos nombres que tenían algunas de las computadoras de Intel, que eran nombres de los ríos de Estados Unidos. ¿Sí? O los modelos hasta el año 2000 y algo de Volkswagen que tenían nombre de viento. ¿Sí? Tuareg, Vento, ¿sí? Tenían nombre de viento. Entonces, fíjense qué interesante que es por ahí conocer el porqué de los nombres. Bueno, como habíamos dicho, tecnologías como la Bluetooth que hacen que yo tenga una conexión especial, más cercana, y que se la suele conocer como red de área personal. ¿Sí? Ustedes con los autos modernos, sí, Chevrolet, Mondeo, los nuevos autos que están viniendo ahora, los mismos Volkswagen, ustedes tienen un centro multimedia que se interconecta con los usuarios que están dentro del auto. Y ahí están formando una red personal. Y algunos van más allá, por ejemplo. Chevrolet se conecta automáticamente por un chip que tiene con Claro.
Ayer, por ejemplo, cada vez que se actualiza mi Android del celular, se actualiza en forma automática el sistema de entretenimiento que tiene el auto, en donde bajan mejoras, inclusive bajan mejoras del mismo GPS que trae el auto. Entonces, actualmente todo está conectado a esta red de área personal que nosotros tenemos, ¿sí? Y ojo, no estoy hablando de Chevrolet de más alta gama. Agarraste, compraste un Chevrolet cualquiera que venga con OnStar y eso lo tenés. Es así de sencillo. Eso es lo nuevo de OnStar. Hace 2 años que está viniendo con eso. Entonces es una cosa interesante, ¿sí? La ventaja que tiene es que, bueno, vos tenías otro sistema de seguimiento que se usaba, que era Low Jack. Pero Low Jack no tenía forma de comunicarte con una persona. Vos acá tenés un botoncito que te comunicas con una persona, siempre y cuando tengas cobertura de internet, por supuesto. Que te comunicas con una persona que te atiende y te hace un seguimiento por las zonas por donde vas, ¿sí? Si es una zona peligrosa, el tipo se queda escuchándote y grabando la conversación. Tienen la ubicación automática de tu auto. Vos a través de tu celular podés tener cómo está el auto en cuanto a cubiertas, combustible, cómo lo manejaste, consumo, quién lo está manejando, dónde está parado. Cosas que vos desde Low Jack no lo podías hacer. También tenemos lo que es la pérdida de privacidad, ¿no? Porque vos tenés que el auto está continuamente seguido. Vos mismo, ellos mismos te pueden prender el motor del auto, inclusive vos lo podés prender desde tu celular. Prendés el motor del auto, vamos a suponer que es una zona fría o una zona caliente, vos lo podés hacer desde la llave, pero la llave necesita como máximo 10 metros de distancia. Ahora, si yo estoy en mi casa y el auto está en el garaje, y estoy a 1 cuadra de distancia, y yo podría encenderlo directamente desde mi celular. Coloco el código, aprieto el botoncito y el auto se enciende. Cuando vos llegás tiene las luces prendidas, el auto está encendido, está cerrado, tenés que llegar, por sensor te abre la puerta, te sentás y ahí cuando sensa que vos estás con la llave encima, presionás el botón de encendido y el auto se prende completo. Pero hasta ese momento motor y aire acondicionado está funcionando. Entonces ahí estamos formando una red de área personal. ¿Bien? Bueno, vamos a las LAN, que son las redes más comunes, las redes de área local. La red de área local es la red que tienen ustedes en su casa, la red que tienen en un negocio, ¿sí? La red que hay en un bar. Es una red de área local, está limitada a un local o dependencia. Era muy común antiguamente en los bares, perdón, los cibercafés, ¿sí? O las salas de ciberjuegos, que decía redes, juegos en LAN, juega en LAN. ¿Qué era jugar en LAN? Jugar en una red local. Yo podía jugar con otra persona que estaba en la otra punta dentro del local, ¿sí? Ustedes actualmente, si tienen una consola de videojuego o algún programa, un software, pueden jugar con personas que estén en otro lado del mundo. Ya eso no es una red, un juego en LAN, ¿sí? Ya están juegos en WAN, ¿está bien? ¿Qué es una red MAN? Una red de área metropolitana es más grande que una red LAN. Por ejemplo, vamos a suponer, acá en Rosario tenemos una casa que ustedes todos deben de conocer, que es Sport 78. Si no sean de Rosario, han caminado por el centro y han visto que hay una casa de deporte que se repite 1000 veces en Rosario, que se llama Sport 78. Bueno, Sport 78 tiene una central que está más o menos por donde anda Canal 13, ahí por Avenida Godoy, o Eva Perón, que se llama. Ustedes cuando van a comprar algo y el zapato, la zapatilla no la tienen, lo que van a comprar no lo tienen, si el vendedor es bueno, se sienta en una terminal y le dice, mira, esto lo podés conseguir en tal lugar. ¿Cómo cuerno hace? Bueno, muy sencillo. Están conectadas todas las sucursales dentro de Rosario entre sí. ¿Y cómo se conectan? Miren, hay muchas formas. Podrían tener un enlace satelital, un enlace por microondas, colgar un cable, pero utilizan la más sencilla y la más práctica. Utilizan Internet, ¿sí? Están conectados por Internet. Ellos lo que hacen es, a la conexión de ella en la encripta, y bueno, encriptada, camina a través de Internet y se dirige al lugar a donde tiene que ir. Tan fácil como eso es lo más barato. Ahí estamos formando una red MAN, ¿está bien? Una red de área metropolitana. Las redes que tienen los colectivos de acá de Rosario, que tienen una red Wi-Fi propia, bueno, cuando anda es una red de área metropolitana. ¿Y qué es una red WAN? Bueno, una red WAN es una red más grande.
Une ciudades, continentes, países, ¿sí? La red WAN, por ejemplo, la red de aerolíneas argentinas, ustedes de cualquier lugar del mundo donde haya una sede de aerolíneas, ustedes pueden consultar, ¿sí?, los pasajes. Estamos hablando de las terminales de aerolínea, no de la app de aerolíneas, que es otra cosa, ¿sí? En la app se comunica con un servidor a través de internet. No, acá estamos hablando de la red de aerolíneas, ¿sí? O la red del Banco Nación. El Banco Nación está todo interconectado entre las distintas sucursales a lo largo del país. Es una red WAN. Si nosotros hablamos de Internet, decimos que es la red WAN más grande que existe, la red de redes. Por eso se la llama red de redes, la madre de las redes. ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Con topología vamos a encontrar dos tipos de topologías. Una que la vamos a llamar básicas, realmente hay muchas más, pero yo voy a hacerla muy sencillita. Las básicas, que pueden ser bus, estrella. Bueno, eso pasa porque tengo las teclas en otro lado. Estrella, anillo. Entonces vamos a extender un poquito. Ya, quedó para el demonio. Dijimos bus, estrella y anillo. Entonces dijimos las básicas. Bueno, se achicó la letra, divino. Entonces dijimos las básicas, bus, estrella, anillo. Y las híbridas. Que son una mezcla de las dos. En donde vamos a encontrar la bus estrella y la estrella anillo. Bien. Para hacer esto, vamos a volver acá. Topología bus. ¿Por qué se llama topología? La topología es la forma en la cual se distribuyen los cables y los equipos en el terreno, en la superficie. Topología bus. La topología bus es muy sencilla, es un solo cable para todas las máquinas. Esta fue la primera topología de red que apareció. ¿Sí? Está sacada de la electricidad. Tenés un cablecito y de ese cablecito colgás todas las lámparas. El tema está que en electricidad, si yo corto el cable, tengo luz hasta donde corto el cable. Después del corte del cable no hay luz. Bueno, acá en la computación, como el cable necesita tener un rebote de la señal, o sea, tiene que haber un ida y vuelta, si yo corto el cable, sonamos. No tenemos red, no anda nada. Bien sencillo. Entonces, los cables que se usaban era cable coaxil, había que tener terminales, en este caso terminales de empalme T, para poder enlazar cada uno de los equipos, y en cada extremo había que tener terminales de fin, para que la red rebotara, la señal rebotara. Esta topología se dejó de usar justamente por los problemas que traía. Había que tener gente caminando por las conexiones, ¿sí?, viendo las conexiones todos los días, porque normalmente podía suceder que alguien se robara un terminal, que alguien desconectara un terminal y la red no funcionaba. Se pueden imaginar que en una empresa, en donde ustedes tienen, mejor una empresa, estamos hablando que puede haber una longitud de cable de 1 kilómetro, se pueden imaginar que cuando ustedes empiezan a revisar, ¿sí?, normalmente por ley de Murphy, el error nunca está al principio, está al final. Y si empezás por el otro lado, está del otro lado, ¿sí? Entonces, se perdía mucho tiempo cuando había problemas de conexión. Entonces, lo que se hizo fue, al crear un dispositivo que ustedes conocen, que vimos antes en vacaciones, se cambió a una topología un poquito mejor, que se llama topología estrella.
en donde en la topología estrella aparece un dispositivo al cual se conectan todas las máquinas. Ese dispositivo se llamaba hub, después se llamó switch, ¿se acuerdan la función que tenía? Y bueno, la conectividad se seguía a través de un cable, UTP. Entonces yo tengo conectadas las máquinas a través de esa conexión independiente. Si la conexión no anda, listo, no anda ese equipo, pero el resto de los equipos se comunican. ¿Está? Bien sencillito. Y ustedes miran, pero Mario, yo tengo Wi-Fi. ¿Y cómo es la conexión Wi-Fi? Es estrella. La conexión Wi-Fi es estrella, porque a cada máquina le llega una señal. Y esa señal es única para esa máquina. ¿Está bien? Entonces, yo tengo, cuando tengo un Wi-Fi, tengo una comunicación estrella. Bien. Y a alguien se le ocurrió algo un poco más complicado. Y dijeron, ¿y por qué no juntamos la máquina y la ponemos en un anillo? Ahí tienen la topología anillo. Fíjense que esta topología es abierta o cerrada. ¿Qué les parece? Cerrada. Exactamente. O sea, no tiene comunicación con el exterior. Por lo tanto, es muy difícil de ver. ¿Sí? Muy difícil de ver. ¿Sí? Normalmente puede ser que aparezca en algún lugar como un laboratorio de alta seguridad, ¿sí? Porque no tiene conectividad con el exterior. Y tiene un funcionamiento muy particular, que por ahora no se los voy a explicar, porque hasta que no explique arquitectura no lo van a entender. ¿Está bien? Entonces, fíjense entonces este tipo de conectividad. Entonces, de ahí podemos decir, bueno, che, pero ¿y qué es una topología bus estrella? Bueno, vamos a poner topología estrella. Sí, acá tenemos una topología estrella. Vamos a copiarla la estrella esta. Y nos vamos a volver al Paint. Pero vamos a suponer que ustedes tienen una oficina personal en este lugar. Y separada tienen otra oficina en otro lugar, por ejemplo, la parte de contable. Y ustedes quieren que estas dos estrellas se unan. Y lo que van a hacer es muy sencillo. Lo que van a hacer es tomar un cable y unir cada switch con un cable. Entonces ustedes acá lo que tienen es una topología estrella, unidas a través de un cable en bus. Si se corta este cable, esta parte no se va a poder comunicar con esta otra, pero cada estrella va a funcionar en forma independiente. A eso se le llama topología bus estrella o estrella bus. ¿Está bien? Esto es lo que normalmente ustedes van a encontrar generalmente en las empresas. Una troncal de la cual salen distintas estrellas. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, bro. Bien. Vamos al anillo estrella. El anillo estrella tampoco la voy a poder explicar hasta que no explique arquitectura. ¿Y qué es un anillo estrella? Si yo se los pongo acá, fíjense lo que es una estrella, ¿no? Yo vengo acá y les pongo topología anillo estrella. Y ustedes me van a decir, Mario, es la misma topología que vos me mostraste recién. A ver, el dibujito es el mismo. ¿Y esto con qué se come, Mario? Si me está diciendo que son dos cosas diferentes y acá yo veo que en el dibujito es lo mismo. Realmente son diferentes. Ustedes créanme que son diferentes. Lo que cambia es el dispositivo que está en el medio. Ustedes el dispositivo que ven en una estrella, este dispositivo del medio se llama switch, se llama router, se llama hub. En la topología anillo estrella se llama MAU, como si fuera un gato, MAU, M-A-U. Ya después vamos a explicar qué es. ¿Sí? Por ahora, créanme lo que les estoy diciendo.
Entonces, vamos a hablar de lo que es la arquitectura, porque justamente la arquitectura es lo que nos va a dar a nosotros una idea de todo esto. ¿Sí? La arquitectura nos va a decir a nosotros cómo realmente funciona una red. ¿Está? La arquitectura nos va a decir a nosotros, cómo se transmite la señal por el cable. ¿Está? Y las arquitecturas son importantísimas porque me van a definir, por ejemplo, qué placa de red usar, qué cable usar. ¿Está bien? O sea, fíjense qué importante que es la arquitectura. Y arquitecturas hay dos. Ethernet, que ustedes el nombre ese lo deben de haber escuchado alguna vez, y Token Ring. Ustedes habrán visto que hay un cable que se llama Ethernet, ¿no? Y habrán visto que las placas de red son Ethernet. Bien. Entonces yo les tengo que decir que Ethernet es la arquitectura más difundida en el mundo. De cada 100 redes, 90 son Ethernet. Las otras 10 son Token Ring. Cuando ustedes van a comprar algo para una red, cuando ustedes van a comprar un router, una placa de red, cuando van a comprar un repetidor, ustedes compran exclusivamente Ethernet, sin decirlo. ¿Sí? Porque la gente ya supone que lo que ustedes van a comprar es Ethernet. Si van a comprar Token Ring es otra cosa. ¿Está bien? Entonces, por defecto es Ethernet. ¿Qué redes se aplican a Ethernet? Las redes bus, estrella y sus derivados. ¿Está bien? Las bus, la estrella y sus derivados. Y las que son Token Ring son las anillo y las estrellas anillo. ¿Bien? Entonces, si yo quiero definir mi casa, y bueno, en mi casa yo tengo una red de Ethernet, en el bar tengo una red de Ethernet del tipo LAN, y en el caso de mi casa, máquinas igualitarias. ¿Sí? Del tipo estrella. Fíjense que ahí ya definimos la red de acuerdo a su arquitectura, a su topología, a su tamaño y a su función. ¿Cómo funciona Ethernet? Primero, ¿por qué es tan difundida Ethernet? ¿Por qué el 90% de las redes son Ethernet? Primero, por fiabilidad. Muy fiables. Segundo, por su robustez. No se rompen nunca. Tercero, porque son baratas. ¿Sí? Esas serían las tres grandes virtudes que tiene Ethernet. Fiabilidad, robustez, precio. ¿Cómo funciona? Bueno, cuando empezamos a hablar de arquitecturas y estamos hablando de conexión entre una máquina y otra, estamos hablando de conectividad. Y si hablamos de conectividad, hablamos de comunicación. Son sinónimos. Y si hablamos de comunicaciones, podemos hablar de celulares. ¿Sí? Podemos hablar de teléfono. Sí. Podemos hablar de radios teléfonos. Sí. Es por eso que cuando yo hablo de la arquitectura de Ethernet, yo digo que la arquitectura de Ethernet se basa en un protocolo de comunicaciones que usan los celulares. Este protocolo es el protocolo básico de comunicación de un celular. El CSMA/CD. Son 3 pares de siglas que significan distintas cosas. Y acá yo quiero que entiendan cómo funciona. Lo primero que les voy a preguntar es si saben lo que es un walkie-talkie o un handy. ¿Saben lo que es un walkie-talkie o handy? Sí, perfecto. Sí. Vieron que no se puede hablar los dos al mismo tiempo. ¿Sí? Habla uno, suelta el botón y habla el otro. Hay que dar el famoso cambio. ¿Sí? Mientras que en un teléfono ustedes hablan al mismo tiempo. Y hasta pueden hacer llamadas en conferencia, como estamos haciendo ahora. Nosotros estamos hablando todo al mismo tiempo. Piensen un poquito. Toquen eso que nosotros estamos haciendo, se llama acceso múltiple. Todos podemos acceder al mismo tiempo y todos hablamos al mismo tiempo.
Lo hacen en los celulares, lo hacen en los teléfonos, lo hacemos en Internet. Ninguno de nosotros tiene preeminencia. Un handy tiene preeminencia. El que tiene preeminencia es el que está apretando el botoncito que está hablando. O sea, si yo esto lo compararía con Internet, Internet tiene acceso múltiple. Todos nos conectamos a Internet y todos estamos en Internet. Si yo tuviera preeminencia como es el handy, yo me meto a usar Internet y todo el mundo no podría usar Internet hasta que yo no termine de usarlo. Sería un problema, ¿no? O sea, Internet sería de una sola persona. Ahí no tenemos acceso múltiple. Acceso múltiple, todos los equipos se pueden conectar al mismo tiempo. ¿Y cómo cuerno hacen para conectarse al mismo tiempo? Porque ese es un gran problema. Muy sencillo, ahí aparece CS. ¿Qué es CS? Detección de portadora. ¿Qué es la detección de portadora? Muy fácil, las placas de red tienen un sincronismo, un relojito, que cada tantos milisegundos va escuchando la red. Y si encuentra que hay un huequito, un silencio, manda un pedacito un paquetito de información. Pero ahí puede haber algún problema, que en el mismo momento, famosas leyes de Murphy, otra máquina mande también un paquetito. Lo que se produce ahí es un choque o colisión. Por eso aparece la letra CD que está atrás, que es detección de colisión. En inglés, collision detect. ¿Sí? La red es inteligente, se da cuenta que hubo un choque y le vuelve a pedir a los equipos que estuvieron involucrados, ¿sí?, que le remitan nuevamente la información. De esa manera la red funciona. Si ustedes vieran la comunicación en una red, ustedes lo que van a ver es un conjunto, ¿sí? Vamos a suponer que hay 3 máquinas, yo voy a poner 3 colores para hacerlo fácil, porque si no se va a hacer un lío bárbaro. ¿Sí? Si yo miro la comunicación de una red, lo que yo voy a ver es una máquina que tira un paquetito, otra máquina que viene y tira otro paquetito, otra máquina que se comunica también y manda otro paquetito, y así sucesivamente, se van juntando los paquetitos. Es como si ustedes vieran un salame cortado en fetas, en donde cada feta pertenece a una computadora diferente. Esas fetas salen a la red, dentro de mi casa, por ejemplo, y de acuerdo a un protocolo especial, se juntan en la máquina destino y va descartando las fetas que no corresponden, hasta formar el pedacito necesario que esa máquina tiene que leer. Así funciona Ethernet. ¿Sí? Si alguno de esos pedacitos se pierde, con la detección de colisión, lo que hace el protocolo es decirle a las máquinas que perdieron el pedacito, che, flaca, mandame de vuelta el pedacito que me está faltando para poder verlo completo. ¿Se entendió? Los dejé a todos con la boca abierta. Eso entendió, profe. Más sencillo no se lo puedo hacer, muchachos. Se lo digo así porque... Esto, piensen ustedes que hay una materia que trata de explicarlo durante un año. ¿Está? Yo se los expliqué en 10 segundos. Bien, vamos a mirar un poquitito. Entonces, las redes estas Ethernet trabajan con acceso múltiple, con detección de colisión. ¿Sí? Y ahora vamos a explicar un poquito las redes de anillo. Bueno, salió cualquier cosa, vamos a poner deshacer, si me da bolilla. Bien. Ahí está, vamos a suponer que son 4 equipos. Vamos a conectarlos entre sí, formando una red anillo. Muy bien. Como ustedes pueden ver, están conectadas entre sí los equipos. Y ahora lo que voy a dibujar es lo que se llama un token. Un token es como si fuera un carrito de supermercado. Va girando en la red. Vamos a suponer que la máquina 1, que es esta que está acá arriba, se quiere comunicar con esta máquina que es la número 3.
¿qué tiene que hacer? Muy sencillo, tiene que esperar que pase uno de estos carritos vacíos, un token vacío. Cuando encuentra que el token está vacío, lo carga y lo manda a que siga su camino. El carrito en la máquina 2 no descarga nada porque sabe que tiene que descargarlo en la 3. Cuando llega a la 3, descarga el carrito y lo deja vacío para que otra máquina lo pueda usar. Esto hace que la máquina, que la red esta sea rápida o lenta. ¿Qué les Lenta. parece? Porque acá no hay acceso múltiple. Acá el acceso es privilegiado. El que agarra el carrito se comunica. ¿Está bien? Pero ¿qué ventaja tiene con respecto a la Ethernet? ¿Hay choque o no hay choque acá? ¿Hay colisiones? ¿Qué les parece? Si van en contramano. No hay contramano. El giro es uno solo. Fíjate que yo siempre giro para el mismo lado. Ah, no habría entonces. No hay. Entonces acá no hay choques. Por lo tanto, no hay detección de colisión. Es más lenta, pero más segura. ¿Está bien? Bien. Esto es token ring. ¿A quién se aplica? Se aplica a anillo, que es lo que están viendo ahora, y anillo estrella. Ahora vamos a explicar lo que es el anillo estrella. Ahora sí lo van a entender. Para eso yo lo que voy a hacer es, si me deja, vamos a empezar a borrar. Habíamos dicho que acá aparecía un dispositivo especial que estaba en el medio, que se llamaba MAU, ¿sí? Y que a ese MAU se conectaban todas las máquinas. Bien. Ustedes pueden ver que acá también hay un carrito de supermercado. Pero ¿cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Vamos a suponer que esta es la máquina 1. La máquina 1 manda al MAU. El MAU manda a la máquina 2. La máquina 2 manda al MAU. El MAU manda a la máquina 3. La máquina 3 manda al MAU. El MAU manda a la 4. La 4 manda al MAU. Y el MAU manda a la 1. Fíjense que si ustedes miran el movimiento que yo estoy haciendo, ¿sí? Es lo mismo que hacer esto. ¿Sí o no? Sí. Es lo mismo. Pero ¿qué ventaja tendría con respecto a la otra? En la otra se me corta el cable y hay comunicación. La No. respuesta es un bus, es un solo cable. ¿Está bien? Es un bus, es un solo cable. En esta, vamos a suponer que la 4 está apagada. El MAU manda, ponemos el 1, este es la línea que sigue, ¿no? El 1 al MAU, el MAU al 2, del 2 al MAU, al 3, del 3 al MAU, como encuentra que la 4 está apagada, manda directamente a la 1. Y ahí sigue. Fíjense que en este caso, si se llega a cortar un cable, o si llega a estar apagada una máquina, no hay problema. El MAU hace de switch, ¿sí?, de una red anillo estrella. ¿Hasta ahí? ¿Entendido? Sí, profe. Sí, Bien. profe. ¿Qué vamos a hacer la semana que viene? La semana que viene voy a hacer preguntas con respecto a esto que nosotros estuvimos viendo recién. ¿Sí? O sea, vamos a hacer preguntas sobre lo que vimos y después de estas preguntas, ¿sí?, vamos a comenzar con Internet, que es lo que nos interesa a nosotros, ver cómo funciona Internet, qué diferencia hay entre un navegador y un buscador, que la gente generalmente los confunde, ¿sí? ¿Qué servicios hay en Internet? Porque la gente por ahí no sabe lo que es un servicio. ¿Cuáles son los protocolos? ¿Qué es un protocolo? Porque eso no lo dijimos. ¿Sí? Un protocolo es un conjunto de normas que hay en una red y que se tienen que cumplir. Si esos protocolos no se cumplieran, yo no podría tener distintos componentes conectados en una red. Entonces todo eso lo vamos a ver la semana que viene, después que charlemos un poquitito y que, bueno, aclaremos algunos temas. Hasta ahora, ¿todo bien? Sí, profe, Sí, todo bien, entiendo profe. todo. Perfecto, gente. Entonces, como dije, un ratito antes de las 8 los iba a dejar. Nos vemos la semana que viene a las 3 de la tarde, en el horario normal. Gente, un abrazo grandote, cuídense mucho, suerte.
profe, No, profe, gracias. buen fin Nos de- vemos, profe. Chao.